Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor. Muy buenas tardes, amigos, personas que van a escuchar o están empezando a escuchar el programa o van a verlo. Les doy la más cordial bienvenida. Es un privilegio para mí poder llevar este programa de ministerios a su alcance para las naciones. Es un privilegio de verdad, pero el privilegio más grande es servirle a nuestro Señor Jesucristo, que es el que me ha enviado a darle esas buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo, de que Él está vivo, haciendo los mismos milagros que vino a hacer hace más de 2000 años. Hoy vamos a empezar el tema que les traigo, se llama fe, salvación y poder. Fe en Dios, fe en Jesús. Fe en Jesucristo. Salvación. La salvación viene por nuestro Señor Jesucristo. Y el poder, Jesucristo lo ha enviado a través del Espíritu Santo. El poder del Evangelio de Jesucristo y el poder está en el Espíritu Santo, que es una persona divina y que Jesucristo lo envió para hacer todos los milagros, para que seamos sellados con ese Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En esta primera parte vamos a arrancar con esto en Romanos 3:23, Romanos capítulo 3, del versículo 3 al versículo 25, vamos a hacer un análisis de estos versículos y se lo voy a leer textualmente como lo dice en la Biblia. Romanos 3, del 23 al 25, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero vea qué importante lo que dice el 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, no hay ni una sola persona que no haya pecado. Y por eso, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero yo le tengo una excelente noticia. Jesucristo vino a pagar el precio por esa condenación que ya teníamos, por esa muerte espiritual que ya teníamos, por los pecados. Pero Jesucristo vino a darnos, Él fue el sacrificio para que nosotros podamos ser justos ante Dios, para que Dios nos vea limpios y sin mancha, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos aquí a hacer un estudio de este. Dice que el 3:23 dice, nunca nadie alcanzará por sí mismo las normas divinas de absoluta perfección moral para merecer la gloria de Dios. Por lo tanto, si va a haber alguna salvación, debe venir por otra vía. ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo nos ha redimido del pecado. Él, sin tener pecado alguno, voluntariamente, siendo Dios, se despojó de toda su majestad, se despojó de toda su gloria y vino a la tierra como hombre, como una persona común y corriente, como usted o como yo, una persona normal. Se hizo hombre para pagar el precio por toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Dice Cristo, la necesidad absoluta de cada ser humano. La evangelización mundial requiere que veamos a la gente tal como Dios la ve, como pecadores, por naturaleza, por decisión propia, por su conducta. Ciertas actitudes y pretextos ciegos han hecho que algunos creyentes en Cristo no adviertan la condición desesperada de los perdidos, porque la paga del pecado es muerte. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y es una muerte espiritual. Es una muerte, es una vida eterna, una muerte espiritual. O sea, toda una eternidad. El universalismo o reconciliación final son términos que describen la creencia errónea de algunos de que, al fin y al cabo, aún a los eternamente perdidos se les librará del juicio eterno. Pero Pablo dijo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, porque él vio a los perdidos como Dios los ve. Pablo vio aquí a los perdidos como Dios los ve. Dijo que el amor de Dios le constreñía a dedicarse a la evangelización mundial, a las naciones, es decir, todos los seres humanos necesitamos el evangelio desesperadamente, porque es un asunto muy serio, es un asunto así estrictamente de vida o muerte.
El Evangelio lo necesitamos todos. Y están perdidos sin Él. Estamos perdidos sin el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo. Creer en Jesucristo, creer en su Evangelio. Lo que vino a hacer Jesucristo. Están los 4 Evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Ahí están lo que Jesucristo vino a hacer. Ahí está el Evangelio de Jesucristo. Un examen cuidadoso de la palabra de Dios nos ayudará a captar y retener la convicción de que la humanidad entera necesita el Evangelio. ¿Qué dice Hechos 4:12? Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen bien, en Hechos, usted puede ir, traer su Biblia, para que usted compruebe que lo que yo le estoy diciendo acá es lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, solamente podemos ser salvos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Dice en el versículo 24, capítulo 3 de Romanos, versículo 24, dice que somos justificados. ¿Qué significa justificados? Somos declarados justos ante Dios. Ya Dios nos ve como justos, nos ve sin pecado por lo que hizo Jesucristo. Pero tenemos nosotros que entregarle nuestra vida a Él, a Jesucristo, porque Él pagó el precio. Dice redención, una liberación asegurada por el pago de un rescate. Eso es la redención, una liberación asegurada por el pago de un rescate. Liberación, dejar en libertad. La palabra en el griego secular describía a un conquistador soltando a los prisioneros, un amo redimiendo a un esclavo, o sea, dándole libertad a su esclavo. En el Nuevo Testamento, la palabra designa la liberación del mal, o sea, quiere decir que nos liberó del mal Jesucristo con su sacrificio en la cruz, y de la condenación del pecado. O sea, nos liberó del mal y de la condición de pecadores. Lo hizo Jesucristo. El precio que se pagó, como lo he dicho en otros programas, fue demasiado alto. Fue muy alto el precio que se pagó para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra liberación del pecado. El precio que se pagó para la compra de esta liberación fue su sangre derramada, el sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada, la sangre del Hijo de Dios. O sea, hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de Jesucristo. O sea, Dios nos ha amado tanto que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no pase una vida eterna sin Él, pase una vida eterna con Dios, una vida eterna con Dios. Porque si no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, vivimos aquí en este planeta, vivimos aquí en la tierra, pero no somos de este planeta.
No pertenecemos a esta tierra. Y eso se lo puedo mostrar en la Biblia, donde dice en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y escuche lo que dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo es el cajoncito donde vivimos acá en la tierra, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Dice que Jesucristo transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos nos va a resucitar a nosotros en el día de la redención para llevarnos a donde pertenecemos. ¿Y dónde pertenecemos? Donde está Dios, en el cielo. Se lo acabo de explicar bíblicamente. No pertenecemos a este mundo, estamos aquí de pasada. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para pasar una eternidad con Él. Continuamos. Dice en el capítulo 3 de Romanos, donde estamos, versículo 25, dice propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Quiere decir apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. Algunos niegan que la Biblia contenga esta idea porque no creen en un Dios de amor. Pueda nunca convertir a sus criaturas en objeto de su ira. Pero lo dice muy claro, Jesucristo no vino a condenar el mundo, vino a salvarlo. Pero tenemos que dar ese paso, tenemos que aceptar, tenemos que creer en Jesucristo, que Él vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero la idea está claramente expresada en la palabra griega traducida como propiciación, que ofrece la única solución ante la condena del pecado, la cual explica Pablo en capítulo 1, 18 y en el capítulo 3, versículo 20. En el corazón del Evangelio yace la idea de que si Cristo no hubiese tomado sobre sí la ira de Dios que la humanidad merecía, ella todavía pendería sobre nosotros. O sea, Jesucristo, sin pecado alguno, se hizo pecado, tomó todos nuestros pecados para que Dios nos vea limpios y sin mancha, para que seamos justificados ante Dios. Él hizo ese sacrificio por usted y por mí. Ella todavía pendería sobre nosotros esa maldición. El concepto de propiciación está también vívidamente descrito en Isaías 53, 4 y 5, donde dice que Él, por sus llagas, fuimos curados, por su llaga. Él fue una sola llaga. Una sola llaga. Y se lo voy a leer en Isaías
53, 4 y 5 y también en el 50, para que vea lo que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros no nos ponemos en los pies de Jesucristo, no tomamos esa consideración, no valoramos ese sacrificio que hizo Él, no lo estamos valorando. Y es un sacrificio por toda la humanidad, por usted y por mí. Él hizo eso por nosotros, para darnos una vida eterna con Él. Dice en el 53, 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo que era para nosotros, cayó sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso sufrió Jesucristo. Vea lo que dice Isaías me gustaría que usted fuera y buscara en su Biblia. Isaías capítulo 50, versículo 6. Escuche lo que dice con mucha atención. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Y usted sabe qué significa la palabra mesar? La palabra mesar significa tirar con fuerza. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿Qué le hicieron a Jesucristo? O sea, le arrancaron la barba, le mesaban, es mesar, es tirar con fuerza, le arrancaron su barba. Nosotros cuando tenemos barba no aguantamos ni jalarnos un pelo. Ahora imagínense que le hicieron arrancada la barba. Todo eso sufrió, todo ese castigo cayó sobre Él. Y ese castigo era para nosotros, pero Él dio su vida. Se despojó de toda su gloria y vino como hombre para dar su vida por nosotros. Entendamos esto. Es algo muy importante. La palabra sangre es una referencia a la muerte de Cristo como sacrificio realizado en nuestro lugar. La sangre de Cristo es una clara evidencia de que entregó su vida por nosotros para manifestar su justicia. Dios no había castigado todos los pecados pasados. Por lo tanto, aparecía como alguien injusto en razón de que se había pecado sin que se hubiese pagado la pena correspondiente. Pero cuando Cristo murió, Él pagó incluso por los pecados pasados que Dios había perdonado, mostrando así que la justicia divina nunca perdona el pecado, sin satisfacción completa de la pena. O sea, Él fue ese sacrificio para que Dios nos vea ahora justos, limpios, por la sangre de Jesucristo. Dice así, relación correcta con Dios por medio de la sangre. Dios presentó a Jesús como el sacrificio para expiación o reconciliación con la humanidad, la cual estaba separada de Dios por el pecado. La comunión con un Dios santo era posible únicamente por medio de la expiación de los pecados, los cuales separaban
de Dios y de las promesas del pacto a la humanidad. Es la sangre derramada de Cristo lo que finalmente satisfizo los requisitos de la justicia de Dios. El juicio de Dios cayó en forma completa sobre Cristo, el sacrificio inmaculado que borra los pecados pasados y presentes de nosotros y de toda la humanidad. Es por medio de la fe en la sangre de Cristo. Es por medio de la fe en la sangre de Cristo que la humanidad es justificada a los ojos de Dios Padre. La sangre de Cristo entonces viene a ser el vínculo que une al pueblo de Dios, que le da derecho a las provisiones del pacto de Dios. La sangre de Cristo es para siempre el único medio en una relación correcta con el Dios Santo. Ahora voy a ir un poco más adelante, en el capítulo 4, de ahí de Romanos, versículo 16, dice: muchas experiencias humanas. Por el que me quiera seguir, estoy en el capítulo 4, versículo 16 del libro de Romanos. Muchas experiencias humanas, tales como el amor, el gozo, la paciencia, el coraje y la misericordia, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. ¿Qué? El amor, el gozo, la paciencia, el coraje, la misericordia, pueden ser algo de nuestro propio fruto. Pero la fe, yo le vengo a hablar a usted hoy de la fe. La fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logre a nuestro favor o en lugar nuestro. La fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. Y en Romanos 11.1 usted puede leer lo que es la fe. En Hebreos 11.1 usted puede ver qué es la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos que creer en esa fe en Jesucristo, tener esa fe, que Él ya pagó el precio, pero nosotros tenemos. Dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos, ¿qué? Seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. O sea, la salvación nuestra está en nuestra boca y creer en Jesucristo, pero no es solo hacer la oración de aceptación para que Jesucristo venga a morar, a vivir en nosotros, porque Él ya pagó el pecado que había contra nosotros, para que Dios nos vea justos y limpios por ese sacrificio de Jesucristo. Pero también tenemos que instruirnos en la palabra, tenemos que congregarnos, tenemos que pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo, como lo dice la palabra. Cuando vas a orar, cierra la puerta para que no hayan interrupciones, para tener un contacto, una comunión especial, una intimidad con el Espíritu Santo, para que esa fe crezca, esa fe fortalezca. Porque si no obedecemos las cosas que Jesús nos ha mandado a guardar, nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar de las cosas de Dios, de caminar en lo que Él quiere. Bueno, continúo aquí. Aparentemente, esta es la razón por la cual Dios decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación, para que sea por gracia. Esto es, para
constituye una dádiva divina, eternamente gratuita. O sea, es un regalo de Dios, independientemente de cualquier mérito que nosotros hagamos. Es un regalo de Dios, pero tenemos que aceptar a Jesucristo. Tenemos que entender eso muy bien. Así es que voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración para que hoy usted le entregue su vida a Jesucristo, para que esa fe usted la active hoy. Y el Señor Jesucristo va a venir a morar en ti a través del Espíritu Santo. Y ya no vamos a hacer cualquier cosa, vamos a ser hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Así que repita conmigo esta oración, por favor. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy te pido perdón, porque yo reconozco que soy una persona pecadora. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y te digo, Señor, te abro las puertas de mi corazón, ven a vivir conmigo y perdona todos mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos para perdón de nuestros pecados. Que ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, lo hiciste por mí. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor Jesús, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Las viejas cosas, las cosas viejas han pasado. Ya mi maestro, mi amo no es el pecado. De aquí en adelante mi maestro, mi amo, se llama Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, hemos terminado la primera parte del programa y ahora vamos a pasar a una canción y volveremos con el tema que estamos desarrollando.
necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame, Señor, donde los hombres necesiten tus palabras, porque mi alma es misionera. Muy buenas tardes. Continuamos con el programa de Ministerios a su alcance. Estábamos en Romanos 3, 23 al 25, sobre de que todos hemos sido destituidos, o sea, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino para darnos vida, para pagar por nuestros pecados. Si usted hizo esa oración anterior, si usted la repitió conmigo, el Señor Jesucristo te ha liberado del pecado. Has pasado de muerte a vida. Ahora voy a hacer un estudio aquí sobre, en el libro en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, vamos a ver aquí algo muy importante. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Vamos a analizar del versículo 12 al 14. En Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice así, o sea, porque Jesucristo le dijo a ellos, se lo voy a leer mejor para que ustedes puedan entender mejor lo que yo les voy a explicar acá. Dice en el 14, dice Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 12 al 14, dice, Jesucristo está hablando con sus discípulos y les dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. Jesucristo lo hará. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto es una promesa de Jesucristo. Podemos tener absoluta confianza de que si Él lo dice, Él lo va a hacer. Dice que los discípulos, así como estaban llenos de tristeza por la marcha de su maestro, porque Jesús se iba, también estaban llenos de preocupación con respecto a sí mismos, al no saber qué sería de ellos cuando Jesús se hubiera marchado. Si les deja ahora, van a sentirse como ovejas sin pastor. Por eso Cristo les asegura aquí que serán investidos del poder suficiente para sobreponerse a lo que se les avecina. En efecto, les será dado. ¿Y qué es ese poder? ¿Qué es eso que van a ser investidos del poder?
es que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene. Ese poder de Dios viene a vivir en nosotros. Pero no es un poder, Él es una persona divina y Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios, así como lo es Jesucristo y así como lo es el Dios Padre. Dice, gran poder en la tierra. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿en quién? En Jesucristo. Las obras que yo hago, también Él las hará, y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Ese es el versículo 12. Lo más glorioso del poder de Cristo es que no solo hizo milagros, Él mismo, sino también dio poder a sus discípulos, a otros, para que hagan esos milagros. Iguales y aún mayores, esa es la promesa, aún mayores. Vemos aquí las dos cosas acerca de las que les da plena seguridad. Dice, les asegura que podrán hacer las mismas obras que Él hizo. Cristo curó a los enfermos, limpió a los leprosos y resucitó a los muertos, libertó a los cautivos. También los discípulos lo harían. También nosotros lo haremos, porque eso no es solo para los discípulos, es para todo el que cree en mí, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará y aún hará mayores que estas, o sea, que las que hizo Él, porque yo voy al Padre, dice Jesucristo. Es interesante, ¿no? Es una promesa de Jesucristo para nosotros todos los creyentes en Cristo Jesús. Dice que aunque Él se va a marchar, su obra no va a cesar ni fracasar. Progresará y está todavía en progresión a través de toda persona que ha creído en Jesucristo. Les asegura igualmente que harán mayores obras que Él en el mundo de la naturaleza. Obrarán mayores milagros que Él. No leemos en los evangelios que la sombra de Jesús, o sea, no leemos en los evangelios que la sombra de Jesús curaba enfermos. Eso no se vio, no dicen los evangelios. Pero la sombra de Pedro sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la promesa se está cumpliendo aquí y se sigue cumpliendo hoy en día. Aquí tenemos que en los evangelios dice que la sombra de Jesús no dice que curase a nadie, que leamos en Hechos. Dice en Hechos 5, 14 al 16, dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. No solo el éxito que Pedro tenía en la conversión de los pecadores, sino también en la curación de los enfermos, tanto que los ponían en las calles para que al pasar Pedro, al menos su sombra lo cubriera alguno de ellos y fueran sanos. Voy a ir avanzando aquí porque el tiempo me está ganando. Dice que
mientras que sus discípulos obraron en su nombre milagros sin cuento en diversos países. Y en el reino de la gracia, el que parece referirse principalmente a Cristo, el éxito de los discípulos sobrepasó con mucho al del Maestro. En tres años y medio, Jesús logró reunir a lo sumo 500 discípulos. Mientras que el primer mensaje de Pedro el día de Pentecostés, y eso está en Hechos 2:4, hubo 3,000 almas que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Hechos 2:41. Dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Había un respaldo de Jesucristo. O sea, Jesucristo estaba cumpliendo su palabra, esa promesa que les hizo. El que cree en mí, las obras que yo hice las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, el Padre va a ser glorificado en el Hijo. Gran poder en los cielos. Dice, cualquier cosa que pidáis, ¿de qué manera han de obtener el poder para obrar tales maravillas? Una vez que Él se haya marchado al Padre mediante la oración. O sea, tenemos la oración para pedirle cualquier cosa al Padre que está en los cielos, y Él lo hará. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, lo que le quiero decir es que usted le puede pedir a Jesucristo cualquier cosa que esté de acuerdo a su palabra, y Él la va a hacer, la va a responder. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo mismo dice en Lucas 11:9, por eso digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si usted está pasando alguna situación difícil, que usted ve que no tiene solución, hay una solución. Usted le puede pedir a Jesucristo. Pedid todo lo que queráis al Padre, y yo lo haré. Es una promesa de Él, pero usted tiene que creerlo. Por eso antes le hablaba de fe. Usted tiene que creer en eso. Tiene que creer en que Jesucristo es real y que Él es Dios y que para Él no hay nada imposible. Lucas 1:35 dice, no hay nada imposible para Dios. Cualquier cosa que pidáis algo en mi nombre, yo lo haré. Porque como se los dije antes, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Así es que cualquier petición que le hagamos de corazón, de acuerdo a la palabra, Él te va a responder, Él te va
porque es una promesa de Él lo va a hacer para tu vida. Así que tenga confianza, tenga fe en Jesucristo, porque Él te ama, Él vino y dio su vida por ti. Voy a leer aquí muy rápidamente, porque ya el tiempo me está ganando. En Marcos hay algo muy interesante en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52, y es el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús pasaba, se lo voy a leer textualmente, como lo dice la Biblia, dice, estamos en Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, el que venía, comenzó a dar grandes voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más diciendo, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces el ciego, vea lo que hizo el ciego. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús siempre te pide permiso. Jesús sabía que él era ciego, pero Jesús le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y vea la respuesta de Jesús. Y le dijo Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pero vea qué interesante, los ciegos usaban una capa que cualquiera que los viera los reconocía que era una persona ciega. ¿Y qué hizo Bartimeo? Arrojó la capa. O sea, dijo, ya no voy a ser más ciego, ya no quiero ser más ciego, ya está Jesús aquí, ya no voy a ser más ciego. Y arrojó y botó su capa. Y por su fe, dice que por su fe fue salvo. Él tuvo fe, arrojó su capa. Ahora yo le digo a usted que nos está viendo, arroje esa capa de incredulidad. Arroje esa capa de incredulidad. Porque Jesús te puede sanar hoy. Voy a hacer una oración en este momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, ese poder que operó en Jesucristo de los muertos, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad en su cuerpo. Ahora le ordeno en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que cualquier cosa que pidiéramos, y yo estoy pidiendo por usted, ahí donde usted se encuentre, en esa cama de hospital, en ese lugar, reprendo toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene una llaga en la pierna derecha y le han hecho de todo y no sana. Hoy el Señor Jesús te está sanando. Porque esta oración no es solo para las personas que están viendo el programa. Jesucristo no está limitado a un programa. Él opera. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Así que en el nombre de Jesús,
Le digo, Jesucristo, ve a esos hospitales donde están tantas personas clamando, pidiéndote a ti por sanidad. Toca ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Toca esas personas. Hay personas con heridas. Hay una persona que tiene una herida en la cabeza por un accidente automovilístico. El Señor te está sanando en este momento. Hay una persona que tiene un tumor en el cerebro y es o sea, no se puede operar. Pero el Señor Jesucristo, para Dios no hay nada imposible. El Señor te está sanando en este momento. El Señor está sanando a una persona de un tumor en su cabeza que los médicos le dijeron, no lo podemos operar, no hay nada que hacer. Pero el médico de médicos se llama Jesucristo y Él te está sanando en este momento. El Señor Jesús está visitando hospitales en este momento a través del Espíritu Santo. Está sanando. Es un tipo de avivamiento que está haciendo el Espíritu Santo ahora. Está tocándote. Eso que estás sintiendo es el poder sanador de Jesucristo. Ese calor que estás sintiendo, eso caliente que estás sintiendo es el poder sanador de Jesucristo. Solo créalo. El ciego Bartimeo fue sanado, tiró su capa y por su fe en Jesucristo fue sano. Yo te declaro sano ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Muchas gracias y nos veremos de hoy en 8 días en otro nuevo programa de Ministerios a su alcance. Dios les bendiga.